más antes, así que por favor, cuando hagan sus preguntas, traten de hacerlas en inglés y si quieren ponerlas en sus idiomas originales, pónganlas en sus idiomas y nosotros vamos a utilizar Google Translate para traducirlas. Por favor, pongan sus preguntas en cualquier momento y las responderemos durante la sesión de preguntas y respuestas. Sus cámaras y micrófonos deben permanecer cerrados durante esta sesión y no utilicen la lista de solicitudes para hacer las preguntas. Utilicen únicamente la ventana del chat para hacer preguntas. Y ahora les presentaré a nuestra ponente del día de hoy. Siguiente diapositiva. La doctora Amy Moore trabaja en Longevity, tiene un doctorado en virología por la Escuela de Medicina y también es profesora emérita del Centro Médico y ha trabajado en este sector durante más de una década en el estado de Georgia y más recientemente ha trabajado en el área de cáncer de pulmón. Ella trabaja mucho con grupos de pacientes de biomarcadores y Longevity está incrementando sus esfuerzos aún a pesar de la pandemia del COVID-19. Muchas gracias, Janet. Es un privilegio estar con ustedes el día de hoy. Gracias a ISLC por la oportunidad de tener esta sesión. Espero que todos la encuentren de interés, informativa y por favor hagan sus preguntas. Siguiente diapositiva. El día de hoy tenemos varios objetivos para poder interpretar estas gráficas de datos de cáncer. En primer lugar, tenemos que identificar los distintos tipos de gráficas que normalmente se utilizan para presentar la información proveniente de los ensayos clínicos y tenemos que poder mejorar nuestra habilidad de comunicar los resultados provenientes de los ensayos clínicos. Así que comencemos. Les voy a dar una guía general a través de la anatomía de un ensayo clínico de 5 años. ¿Dónde comienza el ensayo clínico? Hay un periodo de registro que dura algunos meses y después tenemos que determinar la elegibilidad a través de distintos criterios y se los explicaré en unos momentos, pero lo importante durante este periodo de registro es que los pacientes pueden incorporarse al ensayo clínico en cualquier momento. Esto quiere decir que algunos se registran al principio y otros casi al final del periodo de registro. Así que vamos a tener distintas informaciones de los pacientes dependiendo de en qué momento se incorporaron al ensayo clínico. También hay algún número de pacientes que tienen que cumplir con los requisitos de los objetivos principales del ensayo para que los resultados que puedan proporcionarnos sean estadísticamente significativos. Después se cierra el periodo de inscripción y a partir de ahí comienza el análisis de datos. El ensayo clínico continúa, pero estas son las distintas etapas. Esta es una anatomía básica de este ensayo clínico a 5 años. Los pacientes pueden registrarse en el periodo de registro en cualquier momento. Ya lo dije, aquí podemos ver a tres pacientes distintos, el paciente L, el paciente S y el paciente M. Ambos se incorporaron al ensayo en distintos momentos. Vamos a darles seguimiento en un tiempo serial, por así decirlo. Y vemos que hay círculos sólidos y círculos vacíos. El círculo sólido quiere decir que hay los pacientes que tienen el círculo vacío es que son pacientes que fueron censurados, pacientes cuya información no puede utilizarse para determinar su supervivencia a lo largo del ensayo clínico, y los que tienen un círculo sólido son pacientes cuya información sí podemos utilizar porque permanecieron durante todo el transcurso del ensayo. Siguiente diapositiva. Ahora voy a mostrarles un esquema típico de cómo diseñamos el ensayo clínico. Como ya lo dije antes, los pacientes en un ensayo se eligen de acuerdo a los criterios de elegibilidad. Tenemos que determinar si los pacientes son adecuados para participar en el ensayo clínico debido a, por ejemplo, a criterios como tipo de cáncer de pulmón,
tipo de etapa de enfermedad en la que se encuentran, si han recibido quimioterapia antes o no, también su estatus de funcionalidad. Todos estos son criterios a tomar en cuenta. Una vez que se cumplen con los criterios de elegibilidad, entonces los pacientes se categorizan a partir de una serie de preguntas que cada estudio en particular realiza. En este estudio, una vez que los pacientes fueron aceptados en el ensayo clínico, se dividieron en 2 grupos, dependiendo de su expresión de PDL1, gente que tenía PDL1 más elevado o más bajo, y en estos 2 grupos no vamos a ver una aleatorización de pacientes o brazos adicionales. En el caso de este estudio, en la fase 3 o fase 4, los pacientes se van a aleatorizar en distintos brazos para enfocarnos en distintas intervenciones y ver cuáles son los beneficios derivados de cada una de las intervenciones. Así es como fue diseñado este ensayo clínico. Siguiente diapositivo. Antes de entrar en materia, tenemos que entender algunos términos básicos. El objetivo principal es el resultado que puede medirse objetivamente a partir de la intervención para ver si es benéfica para los pacientes. La regla general es, por ejemplo, enfocarnos en los 5 aspectos que están enlistados aquí. En el caso del cáncer de pulmón, pacientes con inmunoterapia viven más que aquellos que no, y eso es algo bueno. Pacientes en los que a veces no sabemos si podemos aprobarlos en el ensayo, entonces tenemos que enfocarnos en estos objetivos principales que pueden servirnos como referencia para tomar las decisiones convenientes. Tenemos que hacer énfasis en, por ejemplo, la supervivencia sin progresión, es decir, cuando no hay un empeoramiento de la enfermedad en el paciente, o la supervivencia sin enfermedad, el tiempo entre el tratamiento y una recaída. Hay otro objetivo principal, por ejemplo, el índice de respuesta, el porcentaje de pacientes cuyo cáncer se hace más pequeño, cuyo tumor se hace más pequeño o desaparece después del tratamiento. Finalmente, tenemos también que la calidad de vida importa mucho en el tratamiento de los pacientes. Vemos un énfasis que se hace cada vez más en esta área. Podemos ver el impacto que tiene el fármaco en la calidad de vida del paciente, en su condición. Y también tenemos resultados que se reportan para ver cuál ha sido la experiencia del paciente con respecto a distintos factores. También tenemos la supervivencia general. Muchas veces la longevidad en términos de longevidad, es muy interesante observar los indicadores provenientes de la calidad de vida. Siguiente diapositiva. El día de hoy voy a hablar de distintos tipos de gráficos o de diagramas. Tenemos la curva de supervivencia, también conocida como curva Kaplan-Meier, el diagrama de bosque, el diagrama de eventos adversos, el diagrama en cascada, el diagrama de barras horizontales y el diagrama de araña. Se los explicaré más adelante a detalle. Siguiente diapositiva. Ahora, hay una serie de tips básicos en los que podemos enfocarnos para leer bien una gráfica, un diagrama. Tenemos que enfocarnos en qué es lo que nos está mostrando el diagrama. Tenemos que ver, antes que nada, el título, ver cuál es el método o el análisis, ver cuál es el título de la gráfica, cuál es la conclusión, cuáles son las etiquetas que se encuentran en los ejes. Así podrán ir orientándose en qué es lo que deben enfocar al momento de leer cada una de estas gráficas. El eje X es el horizontal y el eje de las Y es el vertical. Esto puede variar de una gráfica a otra. Es importante poder leer las etiquetas de los ejes porque les van a indicar qué es lo que está representado ahí. Finalmente, también hay que enfocarse en la leyenda. Esta es una muy buena herramienta que muchas veces viene incluida en las gráficas y vienen en forma de una pequeña
casilla donde se muestran códigos, distintos colores o distintas formas, distintos iconos. Todo esto nos va a ayudar a tener una idea de qué es lo que estamos observando en cada una de las gráficas. Siguiente. Ahora comenzaremos explicando cuáles son las curvas de supervivencia, mejor conocidas como curvas o curva de Kaplan-Meier. Aquí podemos ver el tiempo de supervivencia de un grupo de participantes en el ensayo. Vemos que en estas gráficas ustedes pueden orientarse. Ven ahí el eje de las X, el eje de las Y. El eje de las Y es la supervivencia. En este caso vamos a enfocarnos en la supervivencia general. Pueden ver el tiempo expresado en meses en el eje de las X. También, en el eje de las X está el número de participantes inscritos en el ensayo. Pueden ver que a medida que el tiempo avanza, el número de pacientes disminuye, probablemente porque algunos pacientes mueren o algunos pacientes abandonan el estudio. Aquí en esta gráfica tenemos dos curvas, una en verde y otra en morado. Cada vez que vemos que hay un escalonamiento, quiere decir que esta es la representación de que un paciente ha muerto. Básicamente estamos comparando dos tipos de intervención aquí. Uno, donde la pregunta hecha fue, ¿el tratamiento ofrece beneficios al paciente? ¿Cuál es la supervivencia media general? Entonces, para determinar la supervivencia media, hay que enfocarnos en el eje de las Y en la izquierda, y tenemos que también trazar una línea como imaginaria, como en la punteada, esta que hay al 50%, y después tenemos que trazar otra línea vertical para ver cuál es el tiempo donde se intersectan estas dos curvas, el tiempo y la supervivencia. Y el paciente, entonces la supervivencia media es de 9,5 meses. En contraste, si hacemos lo mismo en la curva verde, vemos que la supervivencia media es de 4,5 meses, uno en comparación con tratamiento o sin tratamiento. Y en este caso, vamos a tener un eje de X que nos va a dar una marca de 1 año o 12 meses, y después vamos a trazar otra línea hacia arriba para intersectar, y vamos a ver otra línea que nos dará el número de pacientes. Y si observamos la línea morada, vemos que casi un 34% de los pacientes sigue vivo, pero en contraste, si vemos esto con la curva verde, vemos que a los 12 meses, 69% de los pacientes seguían vivos. Y así es como vamos a observar el comportamiento de los pacientes a través del tiempo. En el caso de que haya censura de pacientes, se indicará con una marquita en las curvas. Pueden ver que en la curva morada, en la parte de abajo, hay un círculo que indica que hubo un paciente que fue censurado. Estos datos no nos informan mayor cosas para términos estadísticos. Otra cosa que hay que notar es que pueden ver que en la parte de abajo de la línea morada en particular hay lo que nosotros llamamos una cola, o esta línea que se puede ver que ya ni sube ni baja, sino que se permanece estable. Aquí es cuando ya no hay un estancamiento. Y es lo que pueden observar a partir de estas curvas. Algo que también quiero señalar es que tenemos dos curvas y hay una muy buena separación entre ambas. Hay un espacio amplio entre ambas curvas. Esto es bueno porque sugiere, por un lado, que hay un tratamiento que parece ser mucho mejor que el otro. Así que con esto en mente, veamos un ejemplo de la vida real. Siguiente diapositiva. Aquí, les repito, hay mucha información que pueden ayudarles a orientarse dependiendo de lo que estén buscando. Esto les ayudará a entender mejor. Ahora, en contraste con la diapositiva anterior, que mostraba la mediana de supervivencia, esta es la supervivencia sin enfermedad. Aquí lo que estamos buscando, tenemos la expresión del tumor del PDL1. Los pacientes con PDL1 son mayores en un 1%. El eje de las X son los meses y vemos
el número en riesgo que empieza a disminuir con el tiempo, el número de pacientes en riesgo, el número de pacientes presentes en el ensayo clínico. Aquí contamos al 50% en el eje de las Y y trazamos una línea horizontal y vemos dónde se intersectan. En este caso estamos viendo la quimioterapia, que es el brazo de control de este ensayo, y vemos que hay una supervivencia de 5,5 meses con quimioterapia, y en contraste la combinación de nivo más IPI muestra que con este tratamiento los pacientes sobreviven durante más meses. Otra cosa que observamos es una muy buena separación de las curvas, que nuevamente nos sugiere que hay una diferencia entre los dos tratamientos y que uno puede ser más benéfico en comparación con el otro. Vemos un caso donde la situación no es esta, sino la contraria. Aquí estamos viendo una curva que vemos la progresión a través del tiempo en el eje vertical, el de la Y, y vemos el eje horizontal que tiene los meses. Vemos que la línea azul representa el tratamiento estándar y la línea roja representa el tratamiento estudiado. Aquí esto es para pacientes con mieloma múltiple, pacientes con cáncer de pulmón que entraron al ensayo clínico pensando, bueno, los pacientes con cáncer de pulmón obtendrán un beneficio mayor que los pacientes con otro tipo de cáncer. Entonces se compararon ambos grupos y podemos ver que aquí las curvas casi están encimadas una con la otra. No hay una gran separación entre ambas, no hay mucho espacio en blanco. Esto nos sugiere que en este caso el Melizumab no es de gran beneficio en comparación con el tratamiento estándar. Hay unas marquitas verticales que representan los marcadores que ya había mencionado antes. Aquí el mensaje es que entre más juntas estén las líneas, quiere decir que no hay mayor diferencia en el tratamiento o en el abordaje siguiente. Esta es una hoja de referencia básica al momento de estar leyendo una curva de Kaplan-Meier. Hay que leer el título, hay que ver el espacio entre las líneas, hay que revisar los ejes para ver si la supervivencia presentada nos ofrece diferencias. Y finalmente, utilicen este método de trazar líneas para estimar la mediana de supervivencia. Y vayan haciendo las intersecciones que yo les mostré, tracen una línea horizontal, otra línea vertical y ver cuál es la mediana de supervivencia para cada uno de los pacientes. Ahora, sé que todo esto puede ser un tanto confuso. Quiero que esta conversación sea informal y que no se intimiden. Así que creo que al final ya podrán ir teniendo una mejor idea. Este tipo de gráfica nos ayuda a comparar la supervivencia de dos tratamientos divididos por subgrupos. Aquí podemos tener biomarcadores, podemos tener divisiones por sexo, por ubicación, por edad, y ver cuál es la respuesta al tratamiento por parte de cada uno de los grupos. Y otra cosa que quiero que entiendan antes de que empiecen a leer un diagrama es entender el concepto de este índice de riesgo. Lo que estamos midiendo aquí son los resultados específicos a través del tiempo. Así que en este caso estamos viendo la combinación de nivo más IPI y su progresión a través del tiempo. Así que veamos el diagrama. Del lado izquierdo vemos un subgrupo. Vemos que el grupo general está dividido en categorías o en subgrupos. Están divididos por edad, por sexo, por región, por estatus ECOG. Y vemos que hay dos columnas, una para la combinación de los dos fármacos estudiados y después la quimioterapia, únicamente quimioterapia. Después vamos al número de pacientes que han sido evaluados en cada una de las categorías distintas. Y como ya les dije, la tasa de riesgo nos indica si hay alguna medida que pueda, un indicador que pueda medirse con respecto al resultado. Tenemos aquí 1.0 y vemos que no hay ninguna diferencia entre la intervención y el estándar de tratamiento. Así que 1.0 con esta línea vertical entrecortada
también divide la gráfica como en dos. Los puntos que están cargados a la izquierda, el 1.0 indica que la intervención es superior al tratamiento estándar. Así que en este caso vemos que básicamente todos los subgrupos analizados con la intervención hay una combinación de nivolumab y de ipilimumab es superior la respuesta de los pacientes a los que tienen únicamente quimioterapia. Y hay otros participantes en el ensayo que también pueden ser de mucha utilidad estudiarlos. En términos generales, ven que estas líneas tienden a ser muy cortas. Esto nos indica que la mayoría de los pacientes están presentando un resultado similar. This graph, you see that line is pretty long. So that means, Aquí podemos ver desde el punto de vista estadístico que hay menos confianza aquí, pero esto también puede estar influido por otros factores. Por ejemplo, hay otros problemas como comorbilidades que estén afectando. Así que de vez en cuando hay algunas líneas que se ven así, pero esta es la orientación básica. Y aquí podemos ver muchos números en la última columna del lado derecho. Nos da un análisis estadístico, pero no tenemos el tiempo de ver esto a gran detalle. Y aquí estamos hablando de los valores clave, que a veces son de menos 0.5, y este es el cociente de riesgo. Pero bueno, vamos a ver otras estadísticas en otro momento. Por el momento vamos a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos la hoja de referencia y como dije, lean el título, siempre vean qué está representado. Vean las comparaciones y como dije, busquen la línea vertical, lo cual les dice si no hay distinción entre la intervención o el control. Y nos pueden también dar información de cuál intervención funcionó mejor. Hay que revisar los subgrupos para ver cuáles son. Pueden estar por edad, por ubicación, etcétera. Y pueden ver cuáles subgrupos tienen puntos o son valores atípicos. Otra cosa de la que hay que estar consciente es que mientras más subgrupos haya, habrá más números y habrá que hacer un desglose del análisis. Y esto aumenta el riesgo de tener falsos negativos, así que hay que evitar, por ejemplo, hacer comparaciones de subgrupos entre sí. Entonces, básicamente hay que ver hacia dónde están cargados los puntos, si hacia la derecha o hacia la izquierda. Vamos a ver la siguiente, por favor. Ya vimos 3 tipos de gráficos, los Kaplan-Meier y los de Bosque. Y ahora vamos a ver una combinación de Ivo con IPI para ver cuál funciona mejor. Con base en esto podríamos ver que podría parecer que funciona uno mejor que el otro, pero siempre hay una advertencia que tiene que ver con los eventos adversos. Aquí lo resumimos por el número de individuos que están afectados. Así que de nuevo, lean el título. Aquí estamos viendo los eventos adversos que reportan por lo menos 10% de los pacientes que han recibido estos efectos después de la quimioterapia. Aquí tenemos en rojo 2 categorías distintas. Vemos primero cualquier evento serio y tenemos 3 columnas que ven la combinación y los diferentes tipos de tratamiento. Aquí observamos que el número de pacientes está aquí y tenemos el porcentaje en paréntesis. En la combinación parece que más pacientes tienen eventos serios comparados con solamente la quimioterapia. Y si vemos abajo, vemos otros eventos que nos podrían llevar a un momento en el que los pacientes deben dejar el ensayo porque ya no pueden continuar. Podemos ver aquí la combinación que parece llevar a más de estos efectos que el tratamiento estándar. Aquí podríamos sacar diferentes tesis para saber si una intervención es efectiva y a qué costo para los pacientes. Eventos adversos son algo a lo que hay que poner mucha atención. Antes de entrar
en los siguientes tipos de gráficos vamos a ver los criterios RECIST. Básicamente, ver la respuesta de los pacientes al fármaco y ver la respuesta a las lesiones por tumores sólidos. Y muchas veces los pacientes tienen una respuesta completa, eso es lo que buscamos, pero en algunos casos de estas lesiones, Diana, que se siguen, no necesariamente en todas ellas van a haber estas respuestas, pero estas lesiones a veces desaparecen por completo y eso significa una respuesta completa, lo cual sería maravilloso. A veces también tenemos solamente una respuesta parcial. Esto significa que hay un 30% de disminución del diámetro más grande de estas lesiones, Diana. Y podemos ver esta disminución en un 30% en el tamaño. También a veces presentan enfermedad estable. Esto significa que el tamaño cambia entre 20% de aumento o 30% de disminución. Y finalmente tenemos enfermedad progresiva, una situación en la que las lesiones aumentan más de 20% o también la aparición de nuevas lesiones. Y ahora vamos a ver otros tipos de gráficas. Siguiente, por favor. Aquí tenemos los diagramas en cascada. Y bueno, a mí me gustan mucho estos porque son hermosos visualmente. Y sí, los datos pueden verse hermosos para quienes piensen que no. Aquí cada barra representa a participantes individuales. Nosotros queremos darles información para que sepan cómo orientarse. Aquí tenemos en el eje Y el cambio en porcentaje entre 100% de aumento y 100% de disminución. También podemos observar de nuevo estas líneas horizontales que tenemos más 20% y menos 30% de los criterios RECIST. Y aquí desglosamos a los pacientes con respecto al tamaño de sus tumores por colores. Las barras rojas representan a participantes individuales y tenemos ahí un aumento de más del 20%. En azul son los que están en el rango medio, entre 20% y menos 30%. Tienen enfermedad estable. Después en negro tenemos una disminución de más de 30%. Esta es una respuesta parcial. Y finalmente en verde tenemos una respuesta completa, en donde tenemos una desaparición completa de las lesiones diana o lesiones objetivo. Y sé que este tipo de gráficas pueden ser muy intimidantes porque tienen muchísima información, pero esta gráfica es su amiga, piénsenlo así, porque ahí tienen toda la información que necesitan. Aquí podemos ver este cambio en el tamaño de lesiones y aquí tenemos diferentes tipos de tamaños o de porcentaje que baja hasta el 100% y va hasta el 100% o menos 100%. Aquí tenemos la marca de nuevo de menos 30 y 20% para los criterios RECIST y tenemos todos estos colores. El color naranja quiere decir que no había un tratamiento previo. El azul es TKI. 2, es decir, los diferentes colores tienen los diferentes tipos de tratamiento y está desglosado por biomarcadores. Del lado izquierdo tenemos con mutaciones ALK, en medio TARK y a la derecha ROS1. Y también vemos las leyendas que nos muestran los diferentes símbolos con estrellas, asteriscos, en donde tenemos todas estas secuencias de nueva generación, etcétera. Todo esto nos indica la información que es importante. La mitad de ellos tienen enfermedad libre de progresión. Y acá tenemos enfermedad estable por el rango de crecimiento. Si pudiéramos rastrear a los pacientes, podríamos ver que la mayoría tiene enfermedad estable, pero tenemos uno que está mostrando una respuesta parcial.
mientras que otros tienen una respuesta parcial más robusta. Si vamos a los rows 1, es lo que quisiéramos ver más. Si vemos cuántas líneas van hacia arriba comparado con cuántas van hacia abajo, podemos ver rápidamente cuáles tumores han reducido su tamaño. Tenemos varios que son estables y vemos buenas respuestas parciales en este estudio en particular. Es importante decir que en las etapas iniciales se determina si es necesario continuar a una fase 2 o a las fases posteriores. En este caso, ya que no había muchos buenos beneficios, no se incluyeron en la fase 2 de este ensayo clínico. Es importante recolectar los datos de manera temprana para poder tomar decisiones, para saber si se procede a otras etapas o no. Aquí tenemos la hoja de referencia para estos gráficos. De nuevo, leer el título, vean si hay más barras que van hacia arriba o hacia abajo. Busquen la respuesta completa y pregúntense cuántas de las líneas van debajo del 30%, cuántas están en línea punteada, cuántas están en el rango medio y cuántos van debajo del menos 30%. Lean las leyendas para entender el código de colores y con esto podrán interpretar uno de estos diagramas en cascada. Ahora tenemos el diagrama de barras horizontales. Ahora ya vamos a echarnos un clavado porque en inglés se llaman diagramas de carriles de nadador o barras horizontales. Aquí no vemos una etiqueta en el eje Y y no se preocupen porque el eje X nos muestra la duración del tratamiento en meses. Ahora, hay muchos colores, muchos símbolos. De nuevo, hay que leerlos para que esto les ayude a entender la información. En rojo vemos el significado de cada color. En azul tenemos respuesta parcial. En morado, enfermedad estable. Amarillo, enfermedad progresiva. Rosa, no evaluable. Y gris, no disponible. Y tenemos otros símbolos que también tienen un significado. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver que hay una respuesta parcial. Los círculos significan una enfermedad que progresó. Y aquí tenemos diferentes flechas que nos muestran una buena respuesta parcial. Y todos están entre 1 y 2 meses, 1 y medio. Y esto tiene que ver con el comentario que hice anteriormente, en donde podemos buscar estos datos de manera temprana para poder tomar decisiones y saber si vale la pena continuar el estudio. En este caso, parece haber efectos en el mismo tiempo más o menos. Y con los círculos tenemos una progresión en la enfermedad y ya no van a continuar en el ensayo en este caso. Y al final tenemos estas flechas que significan pacientes que continuaron en el ensayo. Y si recuerdan al inicio les comenté que las lesiones aparecen en diferentes etapas de los ensayos. Hay personas que se inscriben o se incluyen desde el inicio del ensayo y también hay personas que se inscriben después y obviamente vamos a tener diferentes cantidades de información dependiendo de cuándo se incluya un paciente en el ensayo. En el caso del pico, en donde estos pacientes ya no son evaluables o no están disponibles, es porque a veces salen del ensayo o no podemos utilizar sus datos para utilizarlos en lo que estamos analizando. Pero como les digo, en esto les ofrece una orientación básica. Ahora, la hoja de referencia, de nuevo, hay que ver la longitud de las barras. Y si se menciona una respuesta completa, hay que leer la leyenda para entender los colores y los símbolos, como lo hicimos antes. Esto nos va a ayudar para entender qué significa cada uno y quiénes están teniendo una respuesta parcial o completa. Y tenemos un diagrama más que vamos a analizar el día de hoy.
que es el de araña. En general, no me gustan las arañas, no son mi insecto favorito, así que no puedo decir que me encante este diagrama. Se ve muy lleno. Me parece que estos diagramas son muy difíciles de entender porque hay muchísima información ocurriendo por todos lados, pero lo que podemos entender son los cambios en los tumores para todos los participantes. Y de nuevo, lo primero es irnos a los ejes y a las leyendas. Del lado izquierdo podemos ver el cambio en diámetros en las lesiones diana, el cambio en los tamaños de los tumores en el tiempo y también vemos los colores y lo que significan para ver si hubo respuesta completa, que es el morado, parcial en rosa, estable en verde, enfermedad progresiva en color lila, etcétera. Los triángulos nos muestran un paciente que sale del tratamiento. Y aquí podemos ver las líneas puntadas definidas por los criterios RECIST. Y aquí tenemos una pregunta para saber cuántas de estas líneas suben y cuántas van hacia abajo. Y bueno, me gustaría decirles que siempre van a haber líneas hacia abajo, pero esa no es la realidad. Así que cuántas van hacia arriba, eso quiere decir cuántas lesiones crecen, cuántas permanecen igual y cuántas se reducen y están teniendo una respuesta hasta llegar a que sea una respuesta completa. Y de nuevo, aquí tenemos esta flecha que nos muestran las líneas punteadas para ver los criterios RECIST, para ver si las lesiones permanecen del mismo tamaño o crecen. Siguiente, por favor. Y bueno, ya les comenté que en este triángulo o rombo rojo tenemos una primera aparición de una nueva lesión. Los triángulos hacia arriba, un paciente que sale del tratamiento y aquí podemos ver si ocurren nuevas lesiones, porque en algunos casos los pacientes pueden no ser estables y los tumores aumentan, pero no vemos nuevas lesiones. Entonces, de nuevo, las leyendas, véanlas como sus amigas ya que les van a dar toda la información que necesitan. Hoja de referencia para este tipo de diagramas, hay que ver cuántas líneas van por arriba, cuántas van en medio y cuántas debajo de las líneas punteadas horizontales. Estamos buscando la respuesta completa, que son líneas a menos del 100%, quiere decir que la mayoría de las lesiones desaparecieron. Y de nuevo, lean la leyenda y entiendan los códigos de colores y los símbolos. Y me parece que eso es todo para este diagrama. Y con esto tienen una orientación de las líneas, símbolos, de todos estos tipos de diagramas que vimos el día de hoy. Así que, Janet, te dejo de nuevo el piso. Muchas gracias por esta gran presentación. Y quisiera mencionarte o mencionarles que esto es parte del programa STARS, que quiere decir el programa de soporte o de formación de apoyo a los defensores de la investigación y la ciencia para los defensores de la investigación de pacientes. Queremos formar defensores de este tipo de información o de investigación a los que llamamos PRA. Pueden aprender más sobre STARS si hacen clic en el link. That's all. So next slide. Estos son nuestros patrocinadores: Amgen, Bristol Myers Squibb, Genentech y Lilly Oncology. Ahora abrimos el espacio a preguntas. Les recuerdo, por favor, hagan sus preguntas en el chat y verán la pestaña del chat en la pantalla. Y ahí es donde los invitamos a que hagan sus preguntas. Como Amy, ya lo mencionaste, todas estas gráficas y la información que nos proporcionan pueden llegar a ser muy intimidantes. Y yo tengo educación científica, pero no soy especialista en cáncer y a veces en las conferencias no tengo idea de lo que están hablando. Entonces, ¿qué es lo que
fuiste haciendo a lo largo del camino para ir sintiéndote más cómoda con la información presentada del modo que se presenta. Sí, sé que a veces es difícil. Antes sacábamos los mapas gráficos y teníamos que pensar dónde está el norte, el sur, el este, el oeste, y teníamos que encontrar latitudes, longitudes. Estoy hablando de los mapas tradicionales y esto no es tan diferente a los mapas tradicionales geográficos. A veces nos perdemos entre tanta información. Utilicen su mapa, utilicen su gráfico, utilicen todos los elementos que están ahí frente a ustedes porque existen para ayudarlos. Primero que nada, oriéntense, sepan cuáles son las etiquetas, dónde está el eje de las X, de las Y y partan de ahí. Tenemos cursos específicos donde durante todo un semestre y donde la duración del curso fue específicamente diseñada para enseñarles a cómo leer toda esta información. Obviamente no van a aprender todo de la noche a la mañana, pero creo que ya estamos proporcionándoles herramientas útiles. Tenemos también ahora el GPS en lugar de los mapas, pero antes teníamos herramientas que eran predecesoras al programa STAR, que se crearon para ayudarlos a navegar a través de toda esta información. Así que tenemos muchos módulos a partir de los cuales pueden aprender más y creo que los participantes en nuestro programa en este momento es precisamente lo que están haciendo. Están viendo los módulos, están leyendo estadísticas y aprendiendo muchísimo. Esto no es algo que van a aprender en un webinario de 1 hora. Obviamente va a tomar tiempo, pero con el tiempo verán que todo se vuelve más fácil. Utilizan la información que está ahí. Hablen con sus compañeros que ya han hecho esto antes y que probablemente tengan más experiencia que ustedes y con el tiempo esto se vuelve más y más fácil, ¿verdad? Y bueno, ahora tú eres mi científica favorita, pero también eres paciente de cáncer, por lo tanto eres una defensora y promotora. Así que para ti, ¿en dónde fue cuando todo comenzó? Algo que me resultó muy útil al empezar a navegar estas gráficas es que yo trabajaba con una promotora, entonces yo le preguntaba, ¿y eso qué es? Y así empezábamos a puntualizar las cosas que yo tenía que empezar a saber. Y en conferencias de oncología, cuando ves por primera vez estas gráficas, las ponen en la pantalla durante 5 segundos y ya después saltan a la siguiente, así que es muy fácil empezar a pensar, a ver, ¿qué es lo que me están dando? ¿Qué es la información en la que tengo que enfocarme? Un gran tip es, por ejemplo, observar la separación entre líneas. Y la segunda vez que ya veía una gráfica, entonces ya empezaba a reconocer eso y creo que lo que para mí fue muy revelador fue cuando alguien finalmente me enseñó a calcular la mediana en supervivencia. Y yo pensé, ¿cómo alguien no me lo había dicho antes? Y creo que la discusión que tuvimos el día de hoy va a ser de mucha ayuda para nuestros participantes. Tengo hijos y eran fans de Moama, de esta película. Y bueno, creo que ya los niños, las generaciones jóvenes son mucho más digitalmente alfabetizadas y para ellos les resulta más natural el leer todos estos iconos, todos estos pequeños códigos. Así que bueno, acérquense a estas personas que puedan ayudarles en su proceso. Tenemos ya algunas preguntas que han llegado y ¿podrías volver a la diapositiva número 11? Hay muchas preguntas con respecto a la censura de los pacientes y con respecto también al número de riesgo. Quieren mencionar por qué se censura a los pacientes y son pacientes que abandonan el ensayo y qué es lo que representan todos estos datos. Sí, por ejemplo, vemos un número en riesgo. Este número representa a los pacientes que están en el estudio. Ese número con el tiempo va disminuyendo porque en este caso lo que estamos viendo es la supervivencia general. Hay mucha gente que desafortunadamente fallece, hay gente que simplemente abandona el programa o se pierde el seguimiento con ellos. Y es por eso que los censuramos, que
los cancelamos porque son pacientes cuyas observaciones ya no sirven para el propósito del ensayo. Algunas veces perdemos los datos del paciente o el paciente decide abandonar el ensayo por alguna razón no relacionada con el ensayo y no lo sabemos. Así que esto está indicado en estas gráficas y lo estoy marcando ahora en este momento en la pantalla, no sé si puedan verlo, y es por eso que estamos poniendo estas pequeñas indicaciones. Y cuando el número en riesgo empieza a disminuir, quiere decir que los pacientes han fallecido o que probablemente hay pacientes que han abandonado el ensayo. Entonces, una razón por la que en la parte de abajo el número de pacientes en riesgo es 0, pero se habla de 20% de pacientes que siguen con vida. Esto se debe a que cuando los pacientes abandonan el ensayo, por ejemplo, porque los efectos secundarios del fármaco eran demasiado fuertes o porque están experimentando con algún otro tratamiento. Si la información se incluyera, sería un problema. Entonces, ellos no aparecen en ese número de riesgo porque ya no son parte del ensayo, pero sí están dentro de la cifra de supervivencia, ¿cierto? Ese es un buen punto el que es mencionado en este momento. Ahora, ¿cuál es el criterio RECIST que se mencionó, el método RECIST que también se mencionó durante tu presentación? Básicamente, tienen que pensar en este método así. Estamos siguiendo varias lesiones diana y tenemos que ver cómo cambian en tamaño dichas lesiones. Entonces, esta es una muy buena forma de ver cómo los pacientes van evolucionando, cuáles van respondiendo o cuáles están presentando una respuesta más tardía o están presentando enfermedad progresiva o están presentando una disminución en la enfermedad. Así que estamos hablando de tumores sólidos en este caso. Mencionas que es una norma que se utiliza en todo el mundo, ¿cierto? Para ver los tumores sólidos. Una de las preguntas es cómo la progresión es una medición estándar. Si tenemos 20 tumores, es demasiado que rastrear, es mucho que rastrear o que monitorear. Así que no siempre es una norma o no siempre es un estándar que se mide siempre del mismo modo. Sí, porque no todo el mundo reacciona del mismo modo, no todo el mundo responde del mismo modo y es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de ir midiendo. Perfecto, veo que hay otra pregunta aquí con respecto a los pacientes evaluables. Si vamos ahora a la diapositiva 19, por favor. Esto quiere decir que algunos pacientes están siendo excluidos de la gráfica. Pasemos a la siguiente gráfica en cascada, por favor. Sí, la que dice que fueron excluidos. No sé si estamos hablando de la misma línea. Los pacientes donde mencionan que no son viables. Recuerden que al principio cuando estábamos mostrando las líneas, sí, es que hay pacientes que llegan al ensayo, pero en algún punto quiere decir que algunos pacientes se inscribieron en cuanto abrió el ensayo. Hay otros pacientes que no se inscribieron, sino hasta el final del periodo de inscripción. Entonces tenemos distintas informaciones, distinta cantidad de información de cada paciente y esto se refleja en el ensayo. Para algunos pacientes no teníamos datos suficientes al momento de que se inscribieron al ensayo como para que fueran evaluables. Así que esto es algo que tenemos que tomar en cuenta. Básicamente tenemos distintas cantidades de información y el tiempo serial o el tiempo en serie. Tenemos el paciente A, el paciente S, paciente N. Tenemos distintas cantidades de información en distintos momentos de cada paciente y es esto lo que se está reflejando. Muy bien, ahora vayamos a la barra, a la gráfica de barras horizontales, a esta que parece una alberca de natación. Hay los puntos que no son azules o morados. ¿Por qué es importante ver todos aquellos que están dentro del periodo anterior a los 2 meses? Es que aquí se toman decisiones. Por ejemplo, hay algo que esté funcionando lo suficientemente bien como para continuar en el ensayo. Hay
un periodo de toma de decisiones y esto se tiene que señalar, pero si no tenemos información que valga la pena en este periodo de 2 meses, entonces los evaluamos y determinamos si vale la pena que sigan o no. En la mayor parte de los ensayos, a los 2 meses se hacen unos es- escaneos o se toman tomografías, sí, porque tenemos que saber cuál es el impacto que está teniendo ya el tratamiento en los pacientes. Ahora hay una pregunta más con respecto a los pacientes. Si un paciente muere de la enfermedad y no de otras causas, ¿ese paciente se censura también? Creo que la respuesta es no. Sí, sí, no se censuraría. Y en estos diagramas, los pacientes que mueren de cualquier tipo de muerte se indican y se indica como muerte. Ahora veamos el diagrama de araña, donde están todas estas líneas enredadas que se ven tan bonitas. Y bueno, es una araña conformada por miles de líneas. Siempre me ha parecido que este tipo de gráfica es muy difícil de seguir o de leer. Aquí tenemos que recurrir a la leyenda que está en la parte superior derecha, porque ahí es donde nos va a indicar todos los elementos que están siendo indicados. Aquí podemos ver qué es lo que pasa con una persona individual. Es muy difícil verlo como en la masa, pero hay gente que con el tiempo permanece estable. Y esto se ve mejor en este tipo de gráfica que en otro tipo de gráfica. Exactamente. Aun cuando pueda verse esto un poco distinto o difícil de leer al principio, creo que sí nos puede dar un panorama general muy claro de lo que está pasando a nivel individual del paciente, porque podemos saber cuál es la curva de supervivencia o qué pasa con una combinación de nivolumab y de IPI. Así que podemos ver que hay pacientes que están sobreviviendo mejor, hay pacientes que están reaccionando mejor ante tal o cual cosa. Y hay pacientes que tienen eventos muy serios como resultado de los tratamientos y que están afectando la calidad de vida del paciente y todo esto importa y todo esto se mide. Aquí hay otra pregunta relacionada con este tipo de gráfico. La recurrencia de los pacientes una vez que se detiene el uso del fármaco. Aquí se muestra dónde hubo cuando se dejó de administrar el fármaco. Ese diamante en rojo creo que muestra la aparición de una nueva lesión. Y es por eso que con algunas de las terapias Diana, un paciente probablemente tiene progresión, pero ya después, a partir de estar recibiendo el fármaco, empiezan a reaccionar bien. Así que la recurrencia no necesariamente queda indicada porque la línea termine o se interrumpa. La gente está haciendo preguntas sobre el margen de error en estas gráficas. ¿Cómo sabemos que estas gráficas son confiables? ¿Cómo podemos saberlo? Creo que obviamente cada gráfica muestra elementos distintos. Y es por eso que estoy tratando de decir que tenemos que ver las líneas donde se intersectan con los puntos y hay veces que las líneas tienden a ser cortas y algunos diagramas indican que un 95% de los pacientes están respondiendo bien. Hay veces que las gráficas indican que hay algo ahí en lo que tenemos que poner atención, hay valores clave. En muchas gráficas, algunas veces vemos barras de colores. Algo que yo siempre busco es si hay barras muy pequeñas o muy largas, muy delgadas, porque si estamos comparando dos barras y probablemente algunas parecen estar separadas, pero de pronto se juntan, probablemente tengamos que estudiar qué es lo que pasa ahí en ese caso. Y no todas
estas gráficas son tan buenas mostrando la información. Algunas veces hay que tomar en cuenta una serie de consideraciones. Se tiene que ver cuál es la totalidad de pacientes estudiados en una gráfica en cascada. Hay que ver si las barras están subiendo o están bajando. Hay que ver si lo que se lee en el cuerpo del ensayo concuerda con lo presentado en las gráficas. Sí, creo que es muy importante por muchas razones enfatizar lo que está mencionando Amy. Una vez que nos damos cuenta de cuál es el número de gente que concluyó el ensayo, eso hace una gran diferencia. En un ensayo puedes ver los resultados, pero si nada más había 15 personas en el ensayo o si había 50, cuando pasas a la fase 2 va a haber más gente y ahí se van a encontrar cosas que no se hallaron en la primera fase. Así que como paciente, cuando me fui positiva en índice ROS1, entré a la fase 1 del ensayo clínico ROS1 y creo que ya ese fármaco se había aprobado para que la gente lo usara con cáncer de pulmón tipo 1 y por eso yo pensé que entrar a este ensayo clínico iba a ser útil para mí, pero hay gente que no cuenta con suficiente información y tienes que decidir cuál es tu propia tolerancia al riesgo. A veces la gráfica puede verse bien, pero el ensayo puede encontrarse en una etapa incipiente, entonces donde no hay mayor información como que para que te lleve a tener un conocimiento informado y tomar una decisión informada. Aquí podemos ver, por ejemplo, 18 pacientes con ALK, con TRAC podemos ver 7, con ROS1 tenemos 31, lo cual es un mejor número. Podemos observar mejor el impacto. Los números son importantes. Es por eso que mencionábamos que cuando está iniciando un ensayo, el periodo de inscripciones permanece abierto hasta que llegamos a un número clave que nos va a dar resultados significativos para poder hacer el ensayo adecuadamente, para estar seguros de contar con la información suficiente para evaluar la cuestión que se está abordando. Y una vez que tenemos esto, se hace el análisis estadístico que nos va a indicar cuántos pacientes necesitamos para ese estudio. Y es por eso que hay gente que simplemente al final del ensayo se convierte en meramente una estadística. Y esto es porque se rebasó el número de pacientes necesario para ese ensayo clínico. Y los ensayos clínicos con respecto a fármacos contra el COVID pueden darnos una idea de esto también. Así que esto ya es otro tema no relacionado con el tema principal de nuestro webinario, pero lo que estoy tratando de decir es que la ciencia del paciente es importante. Entre más pequeño sea el tamaño del grupo estudiando, nos va a limitar mucho y no nos va a dar cuenta de verdaderamente cuáles son las limitaciones. Desafortunadamente estamos quedándonos sin tiempo y no tendremos tiempo para responder a todas las preguntas. Amy, ¿quieres decir algo antes de cerrar la sesión? Muchísimas gracias por la oportunidad de hablar ante este público. Me doy cuenta que este tema puede ser intimidante, puede ser atemorizante al inicio. Y porque esto se relaciona con el cáncer y al final con las vidas de las personas, pero creo que pueden aprovechar muy bien toda esta información y pueden aprovechar también a los defensores, a los promotores de la investigación para el paciente y tendrán siempre un acompañamiento para lanzarse al agua. Así que buena suerte, espero que mi presentación les haya sido de utilidad. Cuídense mucho y gracias, muchas gracias Amy por haber estado conmigo el día de hoy. Muchas gracias a todos en el público por haber asistido.